Ahí elegí una foto para nuestro pizarroncito virtual, este, con dos eminencias y muy reciente, ¿no? Porque, digo, mientras esperamos que se sume gente, podemos contar Eh, lo que fue esta semana la presentación del calendario. Ahí no está viendo el calendario, está viendo una de las publicaciones, ¿no? De ustedes, Graciela Borges. eh, sí, están viendo el catálogo que hicimos Mm, por el aniversario de los 50 años del museo, mm. que nada, era una idea que teníamos hace rato y aprovechamos los 50 años que fueron durante la pandemia, entonces finalmente lo terminamos celebrando en el aniversario 52, pero bueno, elegimos 50 objetos de las colecciones del museo, de todo tipo, desde películas obviamente, hasta, bueno, en el caso de Graciela Borges es su primer carnet de actriz, que lo teníamos en el museo, Impresionante. y le pedimos a 50 personalidades, no solo del cine, sino también de otras disciplinas culturales, que escriban un texto que tampoco que fuera informativo ni un texto de catálogo, sino un texto, un ensayo personal. Así que ahí nos dimos algunos gustos porque se le dimos el guión de la Guerra Gaucha a Mariano Ginás, eh, le dimos a elegir a Edgardo Kosarinski una foto, él eligió una foto de Juan Moreira, y bueno, y le pedimos a Graciela, que no escribió, pero sí nos mandó un audio muy lindo, respecto de ese carnet, de su primer carnet como de Tal cual, actriz. Así tal que, cual, tal nada, cual. está Igual lindo. aclaremos que el evento que se hizo esta semana Sí, sí, es como perdón. la recuperación de una tradición, de alguna manera, por lo menos fue tradición hasta la prepandemia. El Museo del Cine solía organizar en Cinecolor un evento para la industria, en épocas de mayor esplendor de la industria además, en el cual se presentaba un calendario ligado a alguna fecha particular. En este año se retomó, fue en las instalaciones del Museo del Cine ahí en La Boca, que si no lo conocen, les recomiendo que vayan, que es muy lindo. Y fue por el centenario de Leopoldo Torrenil. Solí Graciela Borges y varias actrices más que trabajaron con él, perdón, estuvieron presentes y se volvió a repartir el catálogo impreso, así que estuvo muy, muy lindo. Sobre todo en estos Y momentos en los sí, cuales la industria necesita del encuentro y de los mimos y de un poco de ante tanta pálida. sí, creo que eso se notó, ¿no? Más allá de que siempre fue un evento, esto ya se hacía antes de que yo llegué al museo en el 2008, pero antes que yo fue director David Coco Blaustein, Ujú. y esto de las fiestas y el calendario arrancó con él. O sea que ya llevábamos más de 20 años de hacer el calendario. Tal cual. Y, y bueno, en la pandemia y otras situaciones, el museo se mudó, bueno, no hay ninguna novedad, el museo se muda cada dos por tres, pero eh, bueno, nada, no lo Ah, pudimos hacer y este año junto con el Film Commission la pudimos hacer, así que también fue un reencuentro. La totalmente. gente nos lo pide, el calendario, sobre todo la gente de cine, ¿no? Siempre nos mandan fotos de los calendarios en las productoras y bueno, Es algo, además de que es un objeto muy lindo, porque las fotos que ustedes tienen son increíbles, pero tiene algo también de resistencia, ¿no? Porque el calendario a esta altura del año te lo daban en todos lados, ¿no? Vos ibas al mercadito de tu barrio y te lo daban, y estaba medio en desuso, sí, pero es algo como de sostener lo impreso, las fotos, la memoria, hay algo ahí como, sí, este, sí. Sí, es una manera de, estás un mes entero mirando una foto de una película argentina, de alguna manera te acompaña todo el año, totalmente. y entiendo que para el año que viene va a ser súper importante eso, ¿no? Porque, bueno, sí, ya Nada, sabemos en qué situación estamos y cualquier acto que uno puede hacer en comunidad ya se vuelve un acto de resistencia, ¿no? Así que está totalmente, bueno.
totalmente. Bueno, Sí. nada, aprovechamos mientras se sumaba gente, bueno, y ahora sí doy la bienvenida formal. En general, este tipo de eventos los hacemos con la presencia de suscriptoras y suscriptores del sitio, a veces te invitamos a alguna persona más. Y también solemos incluir las grabaciones dentro de lo que es una suerte de podcast abierto, de entrevistas al cine argentino. Así que para todos estos ámbitos me parecía ideal, me parecía el momento indicado de invitar a Paula Félix Didier, que como ella bien decía, desde 2008 dirige el Museo del Cine. Museo del Cine que además ha adquirido una importancia no solamente por su trabajo, que es muy bueno, sino por la ausencia o carencia de otras instituciones que deberían existir a nivel nacional. Entonces me parece que como contraposición se agiganta la labor. Ella es una persona que, bueno, hace muchos años que viene no solamente trabajando en este ámbito, sino también en la docencia, la investigación, la curaduría. eh, Fue una de las creadoras o del equipo de una de las revistas más importantes, por lo menos de las últimas 2 décadas, que fue Film. Eh, Ojalá 2 décadas. Ya son como no, bueno, tres. 93, 2003, claro, ya tres décadas, Sí, tal cual. Uno sí, pierde sí, totalmente. Bueno, pero después lo vamos a hablar un poquito, si querés, como una sí. cosa lateral, pero era un poco el Boca River de la cinefilia de los 90 con el amante, etcétera, etcétera, etcétera. Pero digo como para ver que no, tu trabajo no se limita a lo que ya es muy importante, que es dirigir un museo como el Pablo Ducros-Hicken. Así que nada, no, y además se me ocurrió que era indicado porque está a pocos días de lanzarse una muestra de la que vamos a hablar, que hoy justo se publicó la programación, que se llama Mado, Más allá del olvido, que es una muestra dedicada a cine recuperado, al tema de la preservación, va a haber proyecciones en el Malva y en el Museo del Cine, y va a haber charlas, después nos vas a contar un poquito también de eso, entonces me parecía que juntar todo con el evento de esta semana, y bueno, me parece que eso es una voz además muy autorizada para opinar un poco de este año tan duro para el cine argentino. Si querés, si te parece, vamos de los inicios, de tu trabajo cómo llegás al museo, cómo lo encontrás, qué has intentado hacer con las siempre dificultades edilicias, organizativas, presupuestarias, desde el 2008 hasta hoy ahí en el museo. Bueno, a ver, para ir un poquito más atrás Mm, rápidamente, originalmente soy historiadora. Yo estudié ujú, historia en la Universidad de Buenos Aires ujú, y rápidamente me empecé a interesar por la historia del cine, pero corrían los años de la salida de la dictadura y en la carrera de historia, que además se reabría la Facultad de Filosofía y Letras, que había tenido obviamente una historia muy dura durante la dictadura. La carrera de historia se abocó sobre todo a la historia política, ¿no? A tratar de explicar y explicarse y entender qué había pasado, y a la historia económica, ¿no? Entonces la historia cultural en ese momento me desalentaban los profesores, que aparte el cine no es una fuente para la historia. Entonces me fui y estudié y me metí también en la carrera de artes, o sea, hice historia, hice la carrera de artes, las materias de cine. Hice algo que vos no te vas a acordar, Diego, pero me metí en TEA y fui ujú. compañera tuya. Lo que pasa es que no abría la boca yo, y creo que duré un año y me fui. Pero bueno, andaba por ahí. Primera Sí. camada, cuando Ah, no, nací. entonces no, yo fui la segunda entonces. Ah, Entonces fue entonces, después que vos. Claro, vos estabas con Marcelo pero, Cano. pero estuvimos Sí, compartiendo un año. claro, Mm, sí, sí. Y sí. Y nada, bueno, rápidamente cuando me empecé a interesar por la historia del cine, también, y sobre todo me interesaba el cine argentino, y a mí particularmente me interesa la década del 30 en el cine argentino, me caí en la cuenta de algo que no
no tenía idea, porque en mi casa se veía mucho cine argentino en la televisión, obviamente, de que había muchas películas que no estaban, ¿no? Y esa fue la pregunta que me trajo hasta acá, digamos, ¿cómo que no están las películas? ¿Cómo una película se pierde? ¿No? Ujú. Y fue esa pregunta la que me fue orientando un poco, porque la verdad yo no es que, no vengo no fui cinéfila desde la cuna, ni mucho menos, ¿no? Pero bueno, un poco eso me orientó, me empecé a interesar por el cine. También todo esto es siempre sin saber muy bien por qué. Una amiga que es diseñadora gráfica hizo el logo de la Universidad del Cine. Y me dijo, mirá, se está abriendo en San Telmo una escuela de cine y necesitan gente para trabajar en la escuela. Entonces yo me tomé el 152 y me fui a San Telmo y toqué la puerta y pregunté y me dijeron, sí, necesitamos gente. Me tomaron ahí mismo y fui durante el primer año de la FUC, o sea, en el 1990, la única empleada que tenía la FUC, digamos. Había profesores y había autoridades. Y después estaba yo, que anotaba a los alumnos, alumno 001, Hernán Musalupi, llevaba las listas. Bueno, durante un año hice eso, acompañé y conocí a todo el mundo. Obviamente, ahí conocí a todo el mundo. Y entre otras personas que conocí a Salvador Samaritano, a Jorge Couselo, que daba en Historia del Cine, y a través de ellos a Fernando Peña, que fue un poco el que me introdujo en esta problemática, digamos. A partir de que en el año 92 encuentran en el sótano del Inca la colección de los laboratorios Alex, que cuando los laboratorios Alex habían cerrado, habían tirado a la calle un montón de latas de película que habían terminado en el sótano del ENERC. Y bueno, fue así que ahí tomé contacto con el material fílmico, porque esa es la otra parte. Yo venía de la historia, la investigación, de la crítica, el análisis, me encantaba eso, pero cuando fuimos a ayudar, ahí con un equipo de estudiantes del ENERC, una de ellas, Georgina Tosi, sigue trabajando ahí, Leandro Listorti me acompañó también, Ujú. y armamos un grupo de voluntarios y eran como 60.000 latas todas tiradas en un sótano con agua. Bueno, y ahí Octavio Fabiano nos enseñó a usar una moviola, a limpiar película, a repararla, bueno, empezar a entender. Y a mí siempre me había interesado el tema museos, archivos, de distintas razones, y de repente encontré que podía juntar las dos cosas porque existía algo que se llamaba la preservación fílmica y que incluso había muy poquitos lugares, pero se podía estudiar. En ese momento solo había un lugar que era en Rochester, en el estado de Nueva York, la escuela George Eastman, y para mí era como un sueño irme a estudiar ahí. Y bueno, nada, andando el tiempo, lo hice en el 2004, apliqué pero a un programa nuevo que se había abierto en la Universidad de Nueva York. Ujú. Y bueno, terminé la carrera de historia y me fui a hacer un máster en esto, en preservación y archivos audiovisuales a Nueva York. Y me quedé un año más porque quería trabajar y trabajé en distintos archivos y teniendo como distintas experiencias de distintos lugares pero siempre con la idea de volverme, porque lo que yo quería era esto de rescatar lo posible del cine argentino, que entendía que estaba complicada la situación. Y Ujú. volví en el 2007, y en el 2007 acababan de ganar las elecciones Mauricio Macri, que para mí era como, ¿qué? ¿What? ¿Qué está pasando? Y como vicejefa de gobierno estaba Gabriela Michetti. Y yo a Gabriela la conocía mucho porque su hermana había sido compañera mía en la carrera de historia. Ujú. Y la verdad es que yo no comulgaba, digamos, políticamente, demasiado, obviamente, con muchas de las cosas que había escuchado, pero por otro lado, sabía que el museo no tenía, que el Museo del Cine, que es uno de los pocos archivos públicos, por no decir casi el único, hay dos importantes archivos audiovisuales, bueno, que Coco Blaustein había renunciado y hacía 4 meses que el museo no tenía director, ¿no? Ujú. Porque obviamente mi idea no era
reemplazar a nadie o quitarle el trabajo a nadie, pero cuando supe que no tenía director, dije, bueno, mira, yo no podría ser de funcionaria política, pero sí puedo ser de funcionaria técnica, porque esto es lo que yo sé, y esto lo haría bajo cualquier gobierno. Mm. Porque creo que hay una deuda muy grande con el patrimonio audiovisual argentino eh, y bueno, nada, para Ah, mí, digo, sí, y ahí fue que así llegué al museo. buenísimo. A ver, Perdón, muy vos larga llegás. la respuesta. No, 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 pero está bien. Y es interesante por ahí contar un poco eh, que la mayoría de los países tiene lo que se llama una Cinemateca Nacional pública, subvencionada, apoyada por fondos públicos. En la Argentina hay, digamos, una situación muy caótica, extraña. Existe una Fundación Cinemateca Argentina que es privada. A su vez existe algo que por ley debería funcionar bajo la órbita del Inca. Existe el Museo del Cine, existen obviamente cinematecas o archivos provinciales, pero lo que falta es la casa madre, ¿no? Y en ese sentido, ¿por qué la Argentina crees que ha descuidado tanto, ha dejado perder tanto de su patrimonio? No sé si hay porcentajes. En todo el mundo, buena parte del cine mudo está perdido. En la Argentina también buena parte del sonoro, lamentablemente. Pero bueno, ¿por qué crees que esta situación tan anómala dentro de la Argentina? Bueno, esa es la pregunta del millón. Yo tengo algunas respuestas, algunas no las puedo decir públicamente, otras sí. Bueno, las que Eh, puedas. sí, no, no, pero tratando de hacer una interpretación, estamos empezando a escribir un libro con Andrés Levinson sobre esto, justamente para responder esta pregunta, ¿no? Que es la que nos atosiga, digamos, porque es un problema, es un problemón. Eh, La, la Argentina tuvo, como vos decís, la institución más antigua, el archivo más antiguo que hay en Argentina es la Fundación Cinemateca Argentina, que es una fundación privada que existe desde el año 49, o sea, tiene muchos años, que se fundó en un momento y bajo la inspiración de Henri Langlois, ¿no? Henri Langlois, el gran fundador de la Cinemateca francesa, y en este mundo, digamos, de los archivos, existen como dos grandes tendencias, que hoy por hoy son una sola, no en Argentina, pero en muchos lugares ya son una sola, que es, por un lado, la de la exhibición, y esto es lo que quería hacer Henri Langlois, ¿no? Henri Langlois inicia la Cinemateca Francesa junto con el MoMA y Aris Barry en Estados Unidos y el BFI en Londres y el archivo alemán, bueno, en ese momento todavía no era la Cinemateca Alemana ni el Bundesarchiv, eh, con la idea de intercambiar películas, porque lo que sucedió en la década del 30 fundamentalmente es que cuando se pasa del mudo al sonoro, hay un montón de cinéfilos que empiezan que se dan cuenta que el cine mudo no lo van a poder, el cine silente, no van a poder verlo más, porque no tiene interés comercial, porque ya los proyectores son proyectores para sonoro, entonces que hay un montón de cine que si no circula de otra manera, y se circulaban los cineclubes, lo empiezan los coleccionistas, y así se van formando los primeros archivos, que además empiezan a construir una especie de canon, ¿no? De cuál es el cine que debe preservarse porque todos debemos ver. Y en ese espíritu, Langlois impulsa y estimula la fundación de cinematecas por todo el mundo. Y en Latinoamérica hay tres que se fundan con el mismo espíritu que tenía la Cinemateca Francesa, que también era privada, eh, que es la Cinemateca Uruguaya, la Cinemateca del Museo de Arte Moderno de Río y la Cinemateca Argentina. Y las tres tienen ese espíritu más de la difusión y de la exhibición, que obviamente la Cinemateca Argentina conserva, ¿no? Porque, bueno, andando el tiempo y desde los años 70, la Cinemateca Argentina y a través también un arreglo que es un poco raro con el gobierno de la ciudad, pero la Cinemateca Argentina programa, a través de nuestros programadores estrella, ¿no? Luciano Monteagudo y ahora Diego Brodersen, programa la Sala Lugones. Y la Sala Lugones es la nave insignia de nuestra cinefilia. Todos nos educamos ahí, así como la Nouvelle Vague aprendió cine en la Cinemateca Francesa, bueno, nosotros en la Lugones.
La Cinemateca Uruguaya un poco lo mismo, ¿no? Martínez Carril en Montevideo también, 4 salas, muy dedicados a la exhibición. Cuando el mundo de los archivos, de alguna manera, bueno, y en Río, Cosme Alves Neto, ¿no? Otro gran crítico de cine. Y cuando el mundo de los archivos empieza a derivar hacia la conservación, porque empieza a haber estudios cada vez más científicos de qué le pasa al material fílmico y de por qué se degrada y de qué manera podemos conservarlo para que no se pierda, bueno, hay archivos que no hacen ese paso. Yo creo que esa fue una parte de la situación. En Argentina, Cinemateca Argentina no se interesó tanto por la cuestión de la preservación como sí la de la exhibición. Lo mismo pasó en Uruguay con la Cinemateca Uruguaya, ¿no? Entonces, de algún modo ya perdimos un poco de tiempo, ¿sí? En ese sentido. Ahora, Obviamente, por qué perdón, sí, no, te iba a preguntar. No. Dale, seguí vos. No, que obviamente, siendo una fundación privada y con esta vocación de exhibir, tendría que haber acompañado una institución estatal que se funda, porque el Instituto Nacional de Era lo que te iba Cine a se preguntar, funda claro. en el año 57, ¿sí? O sea, es de 1957. Y la ley del Inca incluye la creación de una cinemateca. Lo que pasa es que es la Cinemateca del Inca. Y esa cinemateca, la misión que tenía, tampoco era la de preservar, no la tuvo de entrada nunca, la misión de preservar, sino la de coleccionar lo que se llama el depósito legal, ¿no? Así como existe el depósito legal de los libros, que cada libro que se publica en Argentina va a la Biblioteca Nacional, los discos también iban a la Biblioteca Nacional, o no, sí, creo que sí, las películas tenían la obligación de los productores de entregar una copia, pero una copia, no el negativo, obviamente, una copia al Instituto de Cine. Pero esto obviamente es solamente desde 1957 en adelante, o sea, todo el cine anterior, nadie tuvo la obligación de guardarlo nunca. Se trata de copias y además por la práctica habitual del negocio cinematográfico, donde el productor está siempre buscando la manera de ahorrar plata, esas copias que se entregaron al Inca históricamente eran lo que se llama la copia A, que no son las copias que están terminadas del todo. Muchas veces la mezcla de sonido no es la mezcla final. Bueno, son películas que no son exactamente la copia que se estrena en las salas. Por lo cual, esa colección tampoco es genial para preservar el cine, pero bueno, es la que hay. Andando el tiempo, el Inca empezó también a incorporar otras cosas, ¿no? Entonces el cine argentino se repartía o entre la Cinemateca Argentina, que coleccionó mucho, pero que por este aliento de difusión se dedicó más que nada a coleccionar cine extranjero, lo que sentían que había que pasar en Argentina, que era difícil de conseguir. Entonces, si bien tienen una colección de cine argentino, tienen una colección de cine extranjero muy grande, que hoy por hoy tal vez no sea tan interesante, porque digo, tener una copia del Ciudadano o bueno, qué sé yo, ya eso está preservado en otro lugar, ¿no? Sí tiene una colección de cine argentino muy valioso. La Cinemateca Argentina tiene una biblioteca muy importante y un archivo documental muy importante. Bueno, lo cierto es que ni Cinemateca Argentina ni el Inca asumieron la tarea de la preservación, por lo menos no decididamente, ¿no? Y si bien ya existía la FIAF, la Federación Internacional de Archivos Fílmicos, que es esta que funda Langlois y el MoMA, y a la que se suma muy tempranamente Cinemateca Argentina, la FIAF sí hace este vuelco más de profesionalización de la parte archivística y de preservación, además de la curaduría y la programación, que empiezan a caminar juntas en muchas instituciones. Aquí nunca pasó. El museo se funda en 1971 de una manera un poco, digamos, es básicamente porque Pablo Ducros-Hicken, que era un coleccionista, había muchos o varios coleccionistas en Argentina. Ducros fue un coleccionista muy temprano de aparatos, de cámaras y proyectores. Él estudiaba en el Nacional Buenos Aires, en su adolescencia, en la década del 10, estamos hablando, y frente al Nacional Buenos Aires estaba la Casa Lepage, que es la casa fotográfica, una de las más importantes de Buenos Aires, y la primera que importó equipos y aparatos cinematográficos. Bueno,
a Ducros le interesó eso, comprar cámaras y proyectores muy temprano, de las primeras décadas del cine. Y formó una colección muy, muy valiosa, que incluye la cámara Lumière número 4 que tenemos ahí exhibida en el museo, o sea, la que salió 4 de la fábrica Lumière. Supuestamente hicieron 300 cámaras, creo que quedan 60 o 70, no sé, por ahí estoy diciendo cualquier cosa, no me lo tomen muy en serio. La nuestra es la número 4, tiene su número de serie 4. Y cuando falleció Ducros-Hicken, la viuda donó al gobierno de la ciudad esa colección, pero con algo que se llama donación con cargo, que en general el Estado trata de no aceptar, pero bueno, en este caso, y hay toda una discusión documentada en el boletín oficial de cómo discutió la legislatura si aceptar o no el cargo, que era justamente fundar un museo dependiente de la ciudad de Buenos Aires que se llame Pablo Ducros-Hicken. Por eso el Museo del Cine lleva el nombre de alguien que es, no diría un absoluto desconocido, pero casi, ¿no? Digo, no se llama Torre Nilsson, no se llama Leopoldo, no se llama Leonardo Fabio ni Hugo del Carril. Se llama Pablo Ducros-Hicken. Pero siempre era como la misma comunidad cercana a la Cinemateca Argentina también eran los que dirigían el museo, porque bueno, el primer director fue Couselo, el segundo fue Fustiñana, y después durante muchos años fue el mismo director que dirigía el Museo del Cine y era presidente de la Cinemateca Argentina, que fue Guillermo Fernández Jurado, ¿no? Entonces, como que fueron compañeros de camino un tiempo las dos instituciones. Por lo cual, esto que digo, de por ahí el interés en la conservación y la preservación, ahí se mantuvo también un poquito al margen. Ahora, después, Paula, ¿por qué sí. digamos, quizás la existencia de esta cinemateca privada y el Museo del Cine conspiraron contra algo que incluso permanentemente en las actualizaciones de la ley de cine estaba incluido y se suponía que también estaba incluido la cuestión presupuestaria cuando surge APROCINAIN para hacer la CINAIN, o sea, la Cinemateca Nacional. Sí. Y pasaron los gobiernos progresistas, conservadores, y nunca se motorizó. ¿Vos creés que fue como contraproducente la preexistencia de estas instituciones que no cumplían del todo, sino en parte, tapaban agujeros, pero no... ¿por qué no se pudo consolidar lo que hubiera sido lógico que en determinado momento existiera la Cinemateca Nacional? Yo creo que sí, que probablemente eso tuvo que ver, si bien, bueno, por ejemplo, en Brasil apareció la Cinemateca brasileña, pero claro, en Río está la Cinemateca esta que te digo, preexistente, estaba en Río, la Cinemateca brasileña está en San Pablo. Tal vez esta lejanía geográfica permitió que coexistan las dos instituciones. Acá fue muy difícil, ¿no? La Fundación Cinemateca Argentina siempre, claro, sostuvo que ellos habían llegado primero y que en todo caso el Estado tenía que apoyarla a ellos como institución. Yo no creo que el modelo privado sirva, pero eso es una idea, es una opinión mía, ¿no? Yo creo que el cuidado de la memoria, y bueno, y con este resultado de este año lo podemos ver muy claro, la educación, la salud, cuidado de la memoria son patrimonio, tienen que ser responsabilidades indelegables del Estado. Yo creo eso, ¿no? Cuando se quedan en manos privadas, dependen de las personas que están a cargo del lugar y de los intereses o no intereses o de las posibilidades, ¿no? Una fundación siempre puede quebrar. La Fundación Cinemateca Argentina se mantiene, por suerte sigue existiendo, ya cumplió este año 75 años. En el caso de la Cinemateca del Inca, ¿por qué no evolucionó y derivó en lo que tendría que haber sido la Cinemateca Nacional? Siempre también hay intereses, y voy a decir algo muy antipático, que tal vez tampoco este año es el mejor momento para decirlo, pero la comunidad cinematográfica siempre temió que la creación de la Cinemateca Nacional fuera a quitar recursos del Inca para la producción de películas. Totalmente. Entonces, nos costó mucho convencer. Hoy, por suerte, es distinto, porque hoy la comunidad cinematográfica y sobre todo todas las nuevas generaciones de cineastas ya han incluido en todos los reclamos, en todos los
protestas que hay en defensa del cine argentino, está también el reclamo por la Cinemateca. Por suerte ya está instalado y por suerte nosotros damos cursos en muchos lugares y tenemos un programa de voluntariado en el museo y cada vez es más gente, o sea, no damos abasto de la cantidad de gente que está interesada por esto y que nos empieza a preguntar esta misma, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué? Incluso todas estas manifestaciones bien intencionadas, pero bueno, para mí equivocadas y mal hechas, de estos chicos que dicen yo restauro y cuelgan y pasan películas que dicen que están restauradas. Están muy bien intencionadas porque lo que hacen es, bueno, justamente tratar de que se vean las películas, pero bueno, Sí, no, pero digo, sí, sin irnos del tema, a mí sí, me resultaron como sí, interesantes los sí, planteos de las mesas y que van a ser sí, en Mado, son sí, como bastante provocadoras y está un poco eso también, hágalo usted mismo porque nadie más lo hará, casos de preservación fílmica autogestionados o amor pirata, ¿puede la piratería salvar el patrimonio audiovisual argentino? Son como preguntas que conllevan el sí. salirse de lo establecido o de lo tradicional, ¿no? Bueno, es que un poco esa es la idea, más Mm, allá de que tal vez también por este como desconocimiento de la operatoria o de lo que mm, hace un archivo, mm, porque un archivo o una cinemateca en realidad, y cuando uno ve lo que hace la Cinemateca Mexicana, ¿no? La Cineteca Nacional de México, o incluso ahora que está súper activa la de Chile, la primera misión de una cinemateca es la de la educación de públicos, ¿no? Es la de crear públicos, educar públicos y ampliar públicos. Todo lo demás viene atrás, digamos, uno preserva y cuida y todo para los públicos. Entonces acá lo que pasa es que tenemos, por suerte digo, en estas nuevas generaciones, públicos ávidos de ver cine argentino y se la rebuscan, mm, porque no tienen cómo, entonces se la rebuscan. Pero digo, esto no está muy separado de los inicios de los archivos, mm, porque sin ir más lejos, el hecho de que Metrópolis, la copia completa de Metrópolis, haya estado en la colección del museo, tuvo que ver con eso, ¿no? Con un coleccionista privado, que era Manuel Peña Rodríguez, en la década del 30, que cuando pasa esto de que se pasa del cine mudo o del cine silente al cine sonoro, empiezan a tratar de coleccionar películas de las películas silentes que más les gustaban. Y el coleccionismo de películas es complicado, porque coleccionar películas primero ocupan mucho espacio, las películas en fílmico, no había otra manera. Y además hay que tener los proyectores y tienen que funcionar. Y de esas hecho, copias, perdón, para sí, sumar a sí, esto sí, de los esfuerzos sí, de los esfuerzos privados y de los encuentros sí. fortuitos y que yo, la película con la que abren ustedes ahora, Mado, fue una cosa que se descubrió cuando creo que estaban por tirar un edificio, que yo, de una copia de una película que se consideraba perdida de John Ford en Chile, ¿no? Un coleccionista privado, Exacto, con lo cual son sí. increíbles estas historias. Y bueno, pero y en realidad, bueno, esto lo sabemos, nosotros ya somos viejos, entonces nos acordamos de que había un barrio del cine en Junín, donde uno iba Totalmente. a ver las privadas, pero donde las distribuidoras cada tanto tiraban a un container las copias, porque ustedes saben que el negocio del cine no es uno cuando adquiere una película, lo que adquiere son los derechos de exhibición por un tiempo determinado. Y pasado ese tiempo determinado, ahora el DCP, bueno, se encripta, no sé qué, y ya no se puede acceder, pero el fílmico te quedaba la copia. Y ninguna distribuidora quería que se devuelvan, perdón, esa es mi perra. Ninguna distribuidora quería que se la devuelvan, porque imagínate que estamos hablando de épocas en las que las películas se hacían 900, 1000 copias, ¿no? Entonces una distribuidora, ¿para qué quería copias usadas todas de vuelta? Entonces, básicamente se legisló que las copias había que destruirlas. En nuestro caso había que destruirlas con hacha, ¿no? Ante un escribano público y con hacha. Pero bueno, eso no sucedía o no sucedía del todo. Yo lo he visto en el barrio del cine justamente que lo que hacían era tirarlas a containers y por ahí tirarles lavandina encima. Pero la piratería empezó a existir ahí. O sea, las colecciones privadas se formaron con estas copias piratas, ¿no? Y eso es lo que hacía Langlois. Langlois conseguía una copia que pasaba por Cinemateca Francesa, iba al laboratorio, la copiaba
y después devolvía la que le habían prestado, obviamente la copiaba sin permiso. Y la colección de Cinemateca Argentina se formó un poco así. Por eso Cinemateca Argentina tiene un laboratorio, porque ellos copiaban, se hacían copias de películas 16. Y en ese sentido, qué bueno, porque si no fuera por la piratería se hubiera perdido muchísimo más. Por eso también los archivos durante mucho tiempo, y eso creo que también es un hábito que continúa la Cinemateca Argentina, lamentablemente, que es que no te dicen que tienen, porque les queda esa cosa de, ay, no, porque como las copias son mal habidas, hoy ya nadie piensa eso, Nadie ¿no? reclamaría, Obviamente. claro, claro. Claro, nadie reclamaría, al contrario, ¿no? Uno Ujú. celebra que esas copias estén. Así que bueno, tenemos, esto viene a que, bueno, a que sí, es probable que las instituciones, el museo y la Cinemateca Argentina y la Cinemateca del Inca hayan, y la comunidad de productores y directores que temían perder parte de su presupuesto dedicado a la producción, a pesar de que la ley dice muy claramente que el presupuesto para... bueno, ahora ya no tiene ningún sentido nada de toda esta discusión, este año ha barrido con todo, pero bueno, por eso digo que hoy ya tenemos que cambiar el eje de la discusión, pero bueno, en ese momento la ley, que además fue una ley que escribió Julio Raffo y presentó en el Congreso Pino Solanas, y que creo que La del hasta 94, aclaramos, la de 1994, que fue como la última gran ley, ¿no? la ley de cine, pero la de Cinemateca fue en el 99. Ajá. Y esto es algo que también lo digo, lo repito, capaz que es un mito, pero como que hasta algún momento, por lo menos, había sido la única ley que había sido votada por unanimidad en las dos cámaras. No había habido nadie que la votara en contra. Y el presidente Menem la vetó. Volvió a la Cámara y se volvió a votar por unanimidad. Y ahí ya no la pudo vetar. Y bueno, desde el 99 hasta el 2010, que Cristina Fernández de Kirchner la reglamentó, o sea, pasaron 11 años entre que se sanciona la ley y se reglamenta, lo cual ya es un Ridículo. desastre. Y bueno, y desde el 2010, que ya estaba reglamentada la ley, no existe la Cinemateca Argentina. Sí, la Cinemateca Nacional. Eh, Así que es complejo, porque yo creo que sí, hubo muchos palos en la rueda de muchos que uno pensaría que deberían ser aliados, ¿no? Totalmente. Por razones que probablemente puedan ser entendibles, algunas, otras no, pero bueno, sí, Contame un poco qué hace. Yo estuve hace poquito haciendo una sí. recorrida y hace bastante más de lo que en principio debería o estaría destinada a ser el Museo del Cine. Cumple en parte, porque todo acá en la Argentina es en parte y es tapando agujeros, Sí. muchas tareas de conservación, preservación, recuperación. Es increíble recorrer ahí el trabajo artesanal de muchos empleados del Museo del Cine, pero contanos un poco qué hace, qué tiene y cómo lo difunde, y un poco también qué se propone para el 2025, porque ahora tiene una asociación de amigos del museo muy activa y que creo que plantea seguir como ampliando la actividad de visibilización y de difusión. Y a ver, el museo es, por empezar, es una institución triple, porque además de ser un museo en el sentido más tradicional, que es, bueno, tenemos muestras y mostramos objetos, es una biblioteca también, porque tenemos, creo que Cinemateca Argentina, el ENERC y nosotros somos las tres bibliotecas especializadas en cine más importantes, tenemos muchísimo material, muchísimas revistas, publicaciones periódicas, libros y una colección que es la más consultada, que es la que nosotros llamamos de recortes, que son una cantidad enorme de sobres por director, por película, por actor, por tema, donde uno durante mucho tiempo y trabajosamente se recortaban los medios analógicos de prensa y se guardaban en esos sobres. Entonces está buenísimo porque vos vas y sacás Torre Nilsson y tenés un sobre lleno ya, digo, no tenés que ir a buscar a las fuentes. Bueno, eso que obviamente deberíamos digitalizar y estamos en eso, está en la biblioteca, por lo cual también tiene una parte pública de biblioteca que consultan investigadores y en una época estudiantes de escuela primaria, secundaria y bueno, en la universidad. Eh, Además, somos un archivo.
un archivo audiovisual, porque además de tener las colecciones de museo, que tenemos vestuario, escenografía, afiches, bocetos de escenografía y bocetos de vestuario, fotos, cámaras y proyectores, premios. Además de todo eso, tenemos más de 120, tenemos unos 120.000 rollos de películas, que incluyen largometrajes de ficción, largometrajes documentales, pero también noticieros, cortometrajes, publicidades, películas amateur, películas familiares. Un poco ese fue como mi eje, uno de mis ejes principales cuando llegué al museo, era esto de salir un poco de la mirada más tradicional de lo que es un archivo, con esta idea de que guarda las películas, ¿no? Los estrenos comerciales, digamos. Paula, Sí, vos, sí. no sé si el Museo del Cine como organismo público puede cobrar, digamos, si tiene permitido cobrar, pero es un gran negocio hoy, además, los archivos mundiales, porque el segundo, el minuto digamos, se vende a precios, entonces, digo, Sí. hasta podría ser una inversión para, no sé, alguien que se ocupase realmente de eso. No, no sé si el Museo del Cine lo puede monetizar o no. Mira, Es un tema gris o complicado, me imagino. no, obviamente es algo, mira, te hago una respuesta un poquitito, Mm, doy la vuelta a mm, algo que preguntaste antes, que es cuál mm, es el plan para el futuro mm, o para mm, el año que viene que tenemos con el Museo de la Asociación, que es un poco generar esta idea de que el museo, para poder cumplir cabalmente su función, debería convertirse en la Cinemateca de Buenos Aires, ¿no? Y en este sentido existen cinematecas que no son o no tienen aliento nacional, sobre todo porque aparentemente la nacional no la vamos a tener. mm, Entonces, hacer un trabajo de nos convirtamos en la Cinemateca Argentina, porque eso permitiría, por ejemplo, esta tarea. mm, Hay una cuestión que es el dinero que recaudan las instituciones públicas no quedan en las instituciones públicas, van a algo que se llama cuentas generales o rentas generales y después a fin de año, a partir del presupuesto y qué sé yo, se reparte, pero no es que directamente vuelve ni en la cantidad en la que vos. mm, Entonces siempre es un tema, porque yo intento, ¿no?, convencer a las autoridades de que ahí hay una posibilidad de dinero, y hemos llegado a un acuerdo por el cual lo podemos hacer a través de la Asociación de Amigos, porque mm, tenemos un material que es muy valioso, porque aparte a mí no es solamente, obviamente, el ganar dinero, que nos sirve para la conservación, es fundamental, pero también hacer circular estas colecciones que enriquecen muchísimo la producción documental. mm, Nosotros, bueno, materiales del museo están en Cuatreros, están en las películas de Andrés Di Tella. Cuatreros es casi exclusivamente películas del museo. Ahora se va a estrenar el año que viene una película íntegramente hecha con materiales de archivo del museo, pero no sé, El secreto de sus ojos tiene imágenes del noticiero en un televisor que son del museo. Eso lo hacemos a través de la Asociación de Amigos. mm, Pero por supuesto, no podemos cobrar lo que por ahí, si todo esto estuviera blanqueado, podríamos claro. cobrar. Yo sé que la televisión pública, por ejemplo, cobra como, no sé, $800 el minuto de Mm. material. Nosotros no, cobramos mucho más barato. Escúchame, Sí, y digamos, además del cambio sería de figura legal, ¿no? Una cosa es ser un museo y sí. depender de los museos de la ciudad y otra cosa es tener el estatus de cinemateca y ni que hablar si además estuviesen todo en una sede única, ¿no? No estar así como disgregados por distintas zonas de la ciudad. Me parece que sería como un gran avance y ahí sí, digamos, estarían en condiciones casi de convertirse, no sé si una cinemateca nacional o lo que debería haber sido una cinemateca nacional, pero sí tener un estatus y una llegada y una importancia mucho mayor, ¿no? Es que yo creo que sí, yo creo que es una cuestión, bueno, estamos intentando generar un poco de masa crítica porque creo que es algo que, digo,
los funcionarios obviamente tienen millones de temas en la cabeza y simplemente hay que ponerse los delante, digamos, y bueno, y tratar de convencerlos de que esto creo que es bastante fácil, porque incluso por esta razón de que obviamente necesita presupuesto, obviamente no tenemos el presupuesto que suficiente, porque justamente no está reconocida, hay una parte de la actividad que hacemos que no está reconocida, necesitamos más personal y un personal capacitado, eso desde ya, pero no es una inversión muy grande la que hay que hacer. En el otro día, el lunes, la ministra anunció que se continúa con la construcción de las bóvedas, de las bóvedas climatizadas para las colecciones del museo, empezando por la de nitrato, que es la más sensible, ¿no? La que necesita más cuidado. Y bueno, eso es un paso enorme y la idea es que esas bóvedas o esas reservas donde se guardan las películas van a ir acompañadas de un laboratorio. Un gran logro no, la ministra de Capital Humano, no, nosotros dependemos de la ciudad de Buenos Aires. Ricardes. Así que es la ministra Gabriela Ricardes de Cultura. No, por suerte no. Pero igual ahora tampoco. Sería un logro extraordinario si lograse que la ministra de Sí, Capital Humano pusiera plata sí, en preservación, pero no. sí, pero igualmente saben ustedes que a partir del 1 de noviembre lo que es la Secretaría de Cultura ahora depende directamente de Karina Milei, ya no depende más de Capital Humano. Así que, bueno, sí. Sí, supuestamente están empezando a construirse como alternativa para la ciudad, con Karina como candidato, y ahí sí renuncio indeclinablemente. Pero Antes de pasar a las preguntas, porque quiero sí, dejarles un sí, ratito también sí, a los y las participantes, ¿por qué no contás un poco cuál fue la idea, o sea, de Mado, de esta nueva experiencia? sí, Cuando sí. ustedes la presentaron, hablaron un poco de emular o imitar cosas que son eventos extraordinarios como el Cinema Ritrovato de Bolonia, etcétera, etcétera. Obviamente esto es mucho más modesto, pero con tal espíritu y qué van a presentar en esta primera edición. Perfecto. Bueno, sí, efectivamente, yo creo que más allá de la felicidad que puedo tener en mi vida privada, que es mucha, la mayor felicidad en mi vida profesional está una semana en julio, cuando voy a Bolonia, esa semana a Il Cinema Ritrovato, que es el festival que organiza la Cinemateca de Bolonia. Es realmente, para mí, el festival más hermoso del mundo, porque, bueno, no tiene alfombras rojas ni todas esas otras cosas medio histéricas que tienen los festivales donde hay mercado y donde hay otro tipo de competencia. Y además uno va a ver películas que, digamos, sabes que te van a gustar porque son todos clásicos. Restaurados, aparte en la plaza. Bueno, es una semana de felicidad. Entonces, hace años que tenemos la idea de intentar replicar eso. Imposible acá, por supuesto, pero la idea es tratar de, por un lado, replicar esa felicidad, que implica encontrarse con materiales raros distintos a los que vas a ver al cine o a otros festivales, que también, por suerte, existen y que sigan existiendo y defendemos absolutamente. Es ese tipo de festivales, porque también la temática de los archivos se empezó a poner un poco de moda, se multiplicaron. Más allá de que Cannes tiene su sección de clásicos y Venecia tiene su sección de clásicos, eh, y Berlín, y Locarno, y Viena, todos los festivales fueron incorporando, incorporan ciclos, retrospectivas, trabajan en conjunto con las cinematecas de sus países, todas las cinematecas, digamos, son la misma gente, festivales, cinematecas, actúan muy en conjunto. Nosotros sí, siempre participamos en el Bafisi y en el Festival de Mar del Plata y en otros festivales, ahora mismo, la semana pasada en el FISER de Entre Ríos, por ejemplo. Siempre tenemos una participación, pero siempre teníamos la idea de hacer uno donde pudiéramos mostrar las cosas más raras. Y además existe otra cuestión, que es que los festivales que se hacen en Europa, las restauraciones han alcanzado un nivel técnico tan grande
que las películas por ahí latinoamericanas, africanas o proyectos más chicos no alcanzan esa calidad técnica y esas películas no las aceptan en esos festivales. Si vos no tenés el DCP, último modelo, sí, nosotros mostramos Prisioneros de la Tierra en distintos festivales porque la restauró la Fundación de Scorsese. O mostramos en Venecia, en la sección de clásicos, Apenas un delincuente, porque, bueno, digo, son pocas los ejemplos de las películas que pueden llegar a esa calidad. O bueno, tenés las películas que van a Cannes Classics, porque Cannes Classic tampoco no tiene esas exigencias técnicas, pero digo, han llegado películas argentinas ahí, pero no es lo habitual. Entonces, queda mucho material afuera, que nadie ve porque, bueno, porque no hay dónde. Entonces, y existen, por ejemplo, una inspiración muy grande fue un festival que se hace en Valparaíso, justamente el coleccionista que encontró la película de John Ford, que se llama Jaime Córdoba, y que va a venir, va a traer la copia y va a venir a presentarla a Buenos Aires, hace un festival hace muchísimos años, que yo lo conocí solo cuando me invitó, la verdad, y ya se hacía hace como más de, no sé, ya hace más de 25 años. Se llama el Festival de Cine Recobrado de Valparaíso. Pero también hay uno en Brasil, bueno, y por supuesto estos que digo a nivel europeo y norteamericano. Entonces nuestra idea era hacer eso, no llamarlo cine restaurado, porque lo que presentamos no son películas, puede haber algunas que están restauradas con mucha calidad técnica, y otras son simplemente rescatadas o recuperadas, como finalmente le pusimos, porque la idea es poder mostrar todo y mostrar una variedad. Esto también que está en el espíritu de quienes trabajamos en el museo, ¿no? Esto de que es el audiovisual y de que las De hecho, películas... creo que van a Sí. pasar como un cortito publicitario o alguna cosa antes de... y hay programas de cortos y hay cosas como más de... Sí, no tan y específicamente sí, cinematográfico, claro. no. Hay un poco Y de vamos todo. a pasar Rockabilly, que es una película de Sebastián De Caro, de la que solo le quedaba a él un Betacam, un video magnético. Es lo único que quedaba de esa película. Entonces nosotros lo digitalizamos y bueno, la vamos a pasar eh, en ese formato. Un poco la idea es esta, es llamar la atención sobre la problemática, como mostrar las preguntas, por eso es que hay, sí, una parte de una colección publicitaria del Nono Pugliese, ¿se acuerdan del Nono Pugliese, que era el marido de Claudia Sánchez, la modelo? Bueno, una colección que vamos a pasar de publicidades rescatadas por Raúl Manrupe, que es nuestro publicista residente en el museo, que se ocupa de eso. Vamos a pasar un largometraje mudo argentino que recuperamos en un museo en Carcarañá hace 12 años, pero que ahora lo pudimos... porque bueno, lo otro importantísimo que tengo que contar, es que en el museo, a falta de algo que tampoco, con lo que no contamos de manera pública, que es con un escáner para digitalizar los materiales, que eso sí, la verdad no me explico, ni por qué el Inca, ni por qué, bueno, entonces como no hay un escáner al alcance público, hay que acudir a los tercerizados, a servicios de terceros que salen carísimos, obviamente, entonces nosotros desarrollamos un escáner propio a partir de una tecnología obsoleta, de un telecine obsoleto, que trajimos de Cinecolor cuando el laboratorio cerró, pero al que actualizamos y que podemos escanear a una calidad de 5K, que es una calidad, ¿no? Hoy se escanea a 4, 5 o 6K. Y bueno, Historia de un gaucho viejo se va a ver digitalizada a esa calidad y un poco restaurada, no del todo, pero un poco restaurada. Entonces tenemos un poco de todo. La película de John Ford, no, se va a ver como está, que no está, es una copia en 16 que está como está. Ahora estoy mediando entre Jaime en Chile y
y un amigo que es el presidente de la FIAF, justamente, un amigo que trabaja en un archivo en Estados Unidos, para ver si podemos conseguir una financiación en Estados Unidos para que se haga la restauración como corresponde. Es una película de John Ford, sospecho que para eso va a haber dinero. Totalmente. Después tenemos cortometrajes, también películas que han rescatado en la escuela, la Elías Querejeta, que es una escuela que está en San Sebastián, donde hay muchos alumnos latinoamericanos, entonces algunos de los trabajos vamos a mostrar, muchos colegas de Latinoamérica, la Cineteca Nacional de Chile, de Curitiba, en Brasil, bueno, películas argentinas, películas que rescató Fernando Peña, una rareza total, que es una película que se llama Lucía, que se estaba considerada absolutamente perdida y apareció en un coleccionista en Uruguay. Fernando la compró, la vamos a traer y pasar por primera vez. ¿Qué más tenemos? Bueno, una pequeña colección del IDAC, que es la escuela mítica de Avellaneda, que tenía un muy importante como concentración en el cine de animación, pero también, bueno, los cortos de los estudiantes, y vamos a pasar un corto de animación mítico que se llama Tito el Elefantito, que se hizo a principios de los 70, que hasta fue censurado porque, bueno, sí, es el elefantito marxista. O sea, hay un poco de todo, no me quiero olvidar ni tampoco, o igual ya hoy, después que cerremos esto, va a estar publicada la programación que La se... publicaron hace un rato, yo ya la vi y también bueno, la subí al sí, sitio también. Eh, buenísimo, buenísimo, sí, espectacular. sí, Bueno, nos quedan unos minutitos. perdón, sí, hablé mucho. No, bueno, no. Primero que había mucho para hablar y además vos tenés toda una cosa como muy docente. Así que cuando agarrás la palabra, está muy bien, fue una masterclass. Pero bueno, si tienen ganas de preguntarle, consultarle, opinar, está abierto el espacio, como siempre, para, para que lo hagan o por el chat o abren el audio y directamente preguntan. Abro el audio. Dale, Judith. Vale. Hola Paula, bueno, primero Hola. me encantó esta charla, fue re interesante para mí, que desconocía un poco, solamente de oído, y re interesante lo que haces, como todas las personas que están en esto, con una pasión impresionante. Me diste un dato, yo soy alumna del Buenos Aires y no sabía, y les voy a reclamar al colegio porque nunca me contó que Dickens fue, Dickens, ¿no? Nunca fue que había sido exalumno. Dickens. No solo fue al colegio, como le dicen ustedes, Al sino cole. que, sí, sino que filmó una película en el año 24 que nosotros tenemos. Una película que está filmada en el Colegio Nacional de Buenos No. Aires. Bueno, no, se lo voy a Sí. reclamar a la Asociación de Exalumnos. Están trabajando con eso, porque me la pidieron, ¿no? Los chicos que están en el archivo me la pidieron la película, así que entiendo que la van a pasar o algo van a hacer. Después otra cosa, que cuando hablaste de que tu alegría y tu felicidad es cuando vas a Bolonia, me identifiqué mucho con vos, porque mi felicidad es cuando voy al Festival de Mar del Plata. Entonces, bueno, es como que, bueno, nada que ver, pero sí tiene que ver desde lo íntimo. No, obviamente que ir a festivales siempre es una felicidad, pero digo, el de Bolonia es especialmente. Hermoso. Y una pregunta, la carrera de restauración, Sí. dónde se estudia? ¿En arte, en Puan, en dónde? No, ahora, justamente en Argentina, formalmente no hay ninguna carrera. Hay un No hay par de ningún. hay unas diplomaturas, una en la UNA y otra privada. Son virtuales. A mí siempre, lo que yo más disfruté de mi formación, que fue un máster de 2 años, es la cuestión práctica. Entonces, lo que Claro. nosotros estamos dando ahora un curso en la FUC, en la Universidad del Cine, que probablemente el año que viene se haga anual. Por ahora se lo hicimos 2 veces cuatrimestral, que es un poco mezcla curaduría, programación
conservación, preservación y hasta un poquito de creación con utilización de material de archivo. Y lo que hacemos es hacer las prácticas en el museo para que todos tengan alguna práctica de manipular fílmico, tocar película o video, porque también tenemos un laboratorio de digitalización de video, y programar algo y pasarlo en el museo. Y sí, esta conservación de bienes culturales, no, conservación hay varias, pero no son de audiovisual, ¿sí? Bueno, muchas gracias y éxitos Sí, con Mado. sí. En la UNA hay una diplomatura en la que no estamos involucrados nosotros, que como te digo es virtual. Bueno, Porque muchas gracias. acaban Sí, poniendo en el chat links y cosas, sí. entonces Ah, deben ser distintas. Bueno, y algunos sí, agradecen. perdón. Ah, perdón, yo respondo al chat, lo estoy viendo y lo respondo, perdón. Sí, 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 sí. Sí. Buenísimo, gracias Judith. ¿Alguien más quiere preguntarle, consultarle a Paula? Claudina, creo que ahí abrió. Sí. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas Quería tardes. digamos, preguntar, no sé si con este festival, esta muestra, tienen como objetivo ampliar el público, digamos, no quedarse en el nicho de la gente que estudia cine en Cava, sino que ampliar un poco más y formar Eh, público. Y en relación a eso, no sé si tienen contactos han pensado o han establecido contacto con las escuelas de cine acá en la ciudad de Córdoba y bueno, importantes escuelas de cine con muchos bueno, a estudiantes ver, en la Facultad de eh, Artes. Entonces, las dos sí, preguntas. Eso. absolutamente. Mira, por un lado, porque esto da para que una charla otro día, pero estuvimos trabajando en armar una red de archivos del interior y estamos trabajando con Entre Ríos, con Santa Fe, con Córdoba, Neuquén, Salta, Tucumán, Sí, acá en Córdoba Chaco. lo más conocido es el CDA, el Centro de... Claro, bueno, con el CDA y Santiago Sein, pero además con el Cineclub Uno del Carril. Nosotros yo voy todos los años a la Semana de la Cinefilia y llevamos películas, voy en auto, manejando, cargo el baúl con películas Sí, en te he fílmico y visto, las proyectamos. te he Ah, visto allí en el Cine Club. este año hicimos el ciclo de Cine Noir, que también es un ciclo de películas de archivo, y el año que viene creo está planeado, no sé si va a salir o no, uno sobre la generación del 60. Y sí, nuestra idea es lo mismo con el Día de las Películas Familiares, que es una actividad que hacemos todos los años y la gente trae sus películas familiares y las compartimos, lo hemos hecho en todo el país. Hemos ido a dar seminarios y cursos a distintos lugares, como te digo, Tucumán, Chaco, Neuquén, Corrientes. Sí, estamos intentando que se arme una red y por suerte hay iniciativas, ¿no? Y bueno, el CDA es como que el CDA es el archivo audiovisual de la Universidad de Córdoba, que básicamente tiene la colección del Canal 10 de la Universidad de Córdoba, pero también muchos otros materiales. Es uno de los más antiguos y tal vez un modelo para nosotros, ¿no? Porque durante mucho tiempo fue el único que trabajaba la preservación muy fuertemente. Y ahora estuvimos visitándolo a Santiago y Santiago creo que trae materiales para Armado. Tenemos de varias provincias materiales. Buenísimo, buenísimo. ¿Tenemos Buenísimo. para alguna más? A Sí, ver. yo. Sí, Hola, ¿cómo están? Hola. Bueno, mucho hay escucharte. Daniela, ¿no? Abriste, sí, Sí, ahí estás. Daniela. Porque estás sin Sí. cámara, entonces Ah, Sí, ok. no hay ya la voy a problema. aprender algún día. Sí. Bueno, preguntarte desde tu visión como historiadora, ¿qué pensás que es lo que se viene del cine en los próximos años? Y lamentablemente creo que va a haber que ejercer una resistencia y una militancia muy grande. Yo creo que hay muchas alternativas y de hecho el cine argentino se venía haciendo también, o en parte, una parte muy pequeña, pero en parte fuera del Inca, y hay que buscar maneras de defender el Inca, de defender el cine argentino, de seguir apoyándolo como público, apoyándolo como militantes
exigiendo política pública y bueno, yo creo que sobre todo apoyándolo como público, ¿no? Porque es lo que necesita en este momento el cine argentino. Lo que se viene no va a ser bueno. Ya este año ha sido realmente muy triste. El Festival de Mar del Plata ha sido muy triste, pero a la vez Contracampo fue una demostración de vitalidad muy grande. Y creo que ese tipo de acciones, que no necesariamente tienen que ser como de una vereda y la otra, porque creo que eso es lo que un poco en parte también nos trajo hasta acá, ¿no? Que no nos dimos la discusión que había que dar con el Inca y con la producción cinematográfica antes de llegar a esta debacle. Ahora va a ser tan difícil de levantar y es tan triste. Y bueno, mi sueño de que exista una Cinemateca Nacional ya creo que se pulverizó. Ahora simplemente hay que tratar de que siga existiendo el cine argentino, ¿no? Y bueno, y una preocupación que se las instalo a ustedes para que nos acompañen a todos es que si bien el cine en fílmico está complicado, toda la producción que se hizo en digital está 1000 veces más complicada. Nadie sabe qué está haciendo el Inca con los DCPs y con los materiales que entraron en digital. Esas películas corren mucho más riesgo, entiendo yo, que deberían estar en un servidor, deberían estar en una biblioteca digital como la gente. Yo no creo que nada de eso esté sucediendo y creo que corre más riesgo el cine argentino más reciente que el más antiguo. Sí, sí, Pero de bueno, hecho, te cuentan algunos cineastas lo que les está costando cuando un festival les pide un foco, una retrospectiva de su obra, encontrar copias en calidad sí, digna. sí, bueno, Y estamos hablando de cineastas actuales cuyas películas tienen 20 años o 15 o 25. Tal cual, tal cual. todo el Eh, tiempo, sí, mm, mm, Bien. sí. Bueno, no sé, ¿alguien más tiene ganas? Daniel, creo que ahí abrió también si tenés ganas, Daniel de Bonis. No, abrió el audio, pero no. Bien. Bueno, nada, agradecerte, Paula, por la generosidad de este tiempo, por el laburo que haces, tiene ribetes épicos en muchos casos. Y nada, invitar a quienes estuvieron, pero sobre todo los que van a escuchar la grabación, después probablemente lo ampliemos también a YouTube, etcétera, etcétera, invitarlos a que vayan a Amado, a que vean estas rarezas, estas joyas, y que también participen de las charlas y que se interesen por el tema. Como vos decís, hay toda una nueva generación de cinéfilos eh, que quizás hasta saltaron a una que se desinteresó bastante por el tema, y hay como jóvenes muy entusiastas y que seguramente van también a formar parte de estas charlas. Así que bueno, Paula, un placer enorme y seguimos en contacto. Muchas gracias. Dale, muchísimas gracias a vos y a ustedes. Y sí, desde el 15 al 19 de enero, vengan. La idea era hacerlo chiquito este año y con lo que nosotros tenemos para ir haciéndolo crecer. Así que si nos acompañan, lo haremos crecer. Muchísimas gracias, Diego, porque la verdad que es muy valioso este espacio. Así que Un beso grande y un gracias a beso todos los grande. que estuvieron. Chau, chau.